La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y estamos recorriendo la saga de Hiranyakasipu, el colapso del ego, porque estamos transitando este Vishnu Purana, que es uno de los 18 Puranas que conforman los más destacados relatos míticos de la India. Y el Vishnu Purana se caracteriza por ser un Purana como ideal, porque tiene todo lo que tiene que tener un Purana, como son los relatos de dioses contra demonios, linajes de los reyes, santos, historia de los avatares, qué pasa en cada una de los kalpas, de las eras, disoluciones y creaciones secuenciales y correlativas. Es decir, todo lo que se espera de un Purana lo tiene el Vishnu Purana, que es un Purana que es anterior al Bhagavata Purana, que es el Purana quizá más popular, sobre todo en Occidente a través de los Hare Krishna, porque también hay otros Puranas que hablan de Shiva, como el Shiva Purana mismo, el Linga Purana, el Markandeya Purana. Hay otros dedicados a otras deidades, como a Vishnu. El Bhagavata Purana también está dedicado a Vishnu, pero también toma mucho la figura de Krishna. Entonces, vemos que hay muchas historias paralelas que cuentan a veces relatos similares, pero no de la misma forma. Y esto, lejos de complicar, enriquece. Entonces estamos viendo la historia de Hiranyakashipu, que representa a nuestro ego, representa a esa comodidad que buscamos. Por eso Hiranyakashipu significa cuna de oro o cama de oro. Esa comodidad en la que nos queremos refugiar, que a veces es la comodidad de obsesionarnos con algo, de tomar algo por absoluto, y eso nos da una cierta sensación de control. Y ya dijimos que cuando esto pasa y realmente lo llevamos al extremo, nos dejamos absorber por esto, una obsesión por la depresión, por la angustia que sentimos, por una pérdida, por un sueño que queremos conseguir, empezamos a dejar de ser humanos, empezamos a dejar de estar en ese medio sano entre lo trascendente y digamos, el otro polo de lo trascendente, que es la fijación absoluta. Entonces,
cuando nos pasa esto, aparece en nuestra vida siempre la imagen especular contraria, en la forma de una persona, de un libro, de un acontecimiento que nos viene a mostrar el otro polo, pero con la misma intensidad. Esa es la característica. En lugar de venir flojito, viene súper intenso tal como somos nosotros, porque es la única manera que nosotros desde nuestra lejanía hacia este lado podemos llegar a ser estimulados por la misma lejanía del otro lado. Por eso es que cada superhéroe tiene un archienemigo, no tiene un enemigo común y corriente, tiene un superenemigo, porque necesita el mismo nivel de intensidad para que, digamos, la cosquilla le haga efecto. Entonces, en este Vishnu Purana estamos en la parte en que Hiranyakashipu está ya enfadado con su hijo porque probó todo, probó que los maestros le enseñaran bien entre comillas, ¿no? Bien lo que él quería. Es decir, esas situaciones cuando queremos deshacernos del problema, ¿no? Queremos deshacernos de aquella persona que nos viene a contar que nuestra depresión no es la única manera de vivir, que ese fanatismo y obsesión que tenemos por aniquilarnos al vecino no es el eje de la vida, que se puede vivir de otra manera. Cuando intentamos a ese amigo hacerlo, entre comillas, de nuevo, entrar en razón, en nuestra razón, es decir, queremos que entre en nuestra dinámica de autocomiseración, por ejemplo, de enfado y de ira con el mundo, es decir, queremos traerlo a nuestro campo. Cuando vemos que no se puede, que es lo que le pasó a Hiranyakashipu con su hijo, porque justamente se topó con un gigante, aunque era un niño de 8 años. Es decir, no se topó con uno tibiecito, que ante la primera de cambio afloja. No, se topó con uno tal como él, pero del otro lado. Entonces, claro, Prahlad no iba a aflojar jamás. Y jugaba el juego, como se dice, de la gallina, que contamos en la vez anterior, de James Dean y los dos coches enfrentándose a ver quién se aparta primero antes de chocar. Y Prahlad no se aparta. Entonces, Hiranyakashipu decide lo que haría usted y yo con ese amigo inconveniente, deshacernos de él. Hoy en día no matamos al otro, simplemente lo matamos con la marginación, con la ausencia, ¿no? con el aislamiento, es decir, lo apartamos simplemente. Pero cuando hay más poder, como cuando ocurre que hay un dictador o una persona que tiene esa capacidad, bueno, aprovecha y directamente corta cabezas. Entonces, dice Hiranyakashipu ordenó a sus subalternos que directamente lo mataran. Entonces los Daityas sacaron sus espadas para ir a matarlo y ahí fue donde Prahlad le dice la frase a estos Daityas que leímos en el último encuentro, que dice: Daityas, tan cierto como Vishnu está presente en vuestras armas y en mi cuerpo, vuestros esfuerzos para hacerme daño serán impotentes. Es decir, la persona que está, ya dijimos, en actitud de mártir, de testigo de esa realidad, aquella persona que ya cruzó la línea de no regreso, la línea de que no me importa si me matás, no me importa si me torturás, estoy encarnando la energía del equilibrio, estoy encarnando el polo opuesto que hace falta para equilibrar tu exceso. Y sé que esta labor es una labor casi mítica, es una labor arquetípica, es una labor que es un imperativo moral, pero que viene de Dios. Es decir, es una llamada interior a andá e inmolate, ¿no? Es decir, tenés ese jefe que te tortura, tenés ese pariente que te hace la vida imposible. En lugar de evitarlo e intentar preservar tus cosas, arriesgate. A veces viene ese imperativo moral que es la fuerza de Vishnu y es andá hasta morir, que es lo que hicieron misioneros a lo largo de la historia cuando fueron a África, misioneros cristianos, o a América, más allá de los estragos que se hizo políticamente y religiosamente a nivel institucional. Esta gente lo que hacía era ir a morir directamente. O el guerrero, que sabe que va a morir y a veces elige morir voluntariamente para un bien mayor. Bueno, ese bien mayor es Vishnu, ese es el equilibrio, esa es la muerte sagrada del guerrero. No es una muerte estúpida, es una idea de hago esto
no por mí y mi familia, sino por no sé, la especie, la raza, la humanidad. Entonces, los Daitias obviamente lo atacaron. Y así fue, dice, pues aunque golpeado repetidas veces por unas centenas, 100 Daitias, el príncipe no experimentó el menor sufrimiento, ¿no? Recordemos que una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento. Sufrir significa que uno se hace problema por lo que le está pasando. Ese es el sufrimiento. Es decir, es emocional, es psicológico. Mientras que el dolor es simplemente el clavo que te clavaste en una pierna y que te duele, como se dice, como la gran 7. Bueno, ese dolor es inevitable, ¿no? A todos, como dice el Bhagavad Gita, el calor, el frío, no sé, el hambre, te van a hacer doler, le dice Krishna a Arjuna. Aguantátelo, le dice. No le dice, mirá, cuando llegues al conocimiento y a la comprensión y a la iluminación, ya no vas a sentir ni hambre, ni sed, ni frío, ni calor. No, le dice, los vas a sentir igual. El tema es que no te van a importar. Entonces, el sufrimiento es lo que hacemos con lo que nos pasa. Como decía Sartre, el pensador francés, decía, soy lo que hice con lo que hicieron de mí. Soy lo que hice con lo que hicieron de mí. Es decir, uno no puede elegir lo que han hecho de mí, ¿no? Lo que me hizo la vida, ¿no? Si me trajo una enfermedad, una limitación, una particularidad física que me trae dolor todos los días, eso no lo puedo cambiar. Pero lo que sí puedo cambiar es cómo lo abordo, cómo reacciono, que es una labor que llevaban adelante mucho los estoicos, los filósofos estoicos. Entonces, que lo vemos, por ejemplo, en las máximas de Marco Aurelio, de quien hemos hablado antes, en otra ocasión. Por eso es que lo que Prahlad no tenía era sufrimiento. El mártir, cuando va a que le coma el león, obviamente le duele. Cuando el león le da el zarpazo, le clava las uñas o las garras, le arranca un pedazo de brazo, el tipo va a sufrir, va a dolerse, le va a doler, pero quizá no sufra. Depende de su nivel interior, ¿no? Cuán mártir sea. Un mártir, un testigo, alguien que siente ese imperativo interior de ir y jugársela entero y mostrar con eso y generar algo en el posterior, en el después, a posteriori, esa persona no sufre porque está, como decíamos, Santa Tecla, ¿no? Esta mujer de la época del Imperio Romano, cristiana, ella cantaba himnos mientras la comían los leones. Entonces uno dice, eso no puede ser, eso tiene que ser mito, tiene que ser la tradición. No, hay gente que lo ve de esa manera porque lo encarna así. Así como hay gente totalmente hacia el otro lado, un Hitler de repente, ¿no? Un extremo, bueno, lo hay también de este otro. Los dos están igualmente locos, los dos son igualmente no humanos, han trascendido la línea de no regreso, ¿no? Entonces, la única forma de nivelar Vishnu a un Hitler es con un, no sé, super santo, pero igualmente no humano. No sirven los intermedios. Los intermedios ni cosquilla le hacen, no se enteran. Entonces, Prahlad no sufría. Dice, no experimentó el menor sufrimiento y su vigor fue constantemente renovado. Claro, esto a él era como echar combustible al fuego, era alimento. Más lo torturaba, mejor. Su padre intentó hacerle disuadir de que glorificase a su enemigo, a Vishnu, y le prometió en este caso su perdón. Pero Prahlad le replicó que mientras el protector inmortal estuviese presente en su espíritu, no sentiría ningún temor. O sea, le quiso decir, papá, no gastes energía que a mí tu perdón no me hace falta. Yo estoy bien, ya tengo esto. Es decir, fíjese, una persona en el medio, si fuera de los del medio, de los humanos, bueno, pactarían. Este no pacta. Este es el mártir, este no le importa nada, no va a aceptar nada del Imperio Romano. Va a por el Imperio Romano, va a destruirlo. Y fíjese cómo el martirio destruyó al Imperio Romano. Fue más poderoso. Entonces, añadiendo que su recuerdo, eso en la India le llaman smaran, recordar a Dios todo el tiempo,
a través de recordar sus historias, estos mitos, ir recordando todos la vida de los avatares, las enseñanzas, los aforismos, mantras, hablar con otros en reuniones, cantar cantos, son todas formas de smaran, de recordar. Bueno, este recuerdo, decía Prahlad, es suficiente para disipar todos los peligros que son la consecuencia de la naturaleza humana y de su debilidad. Fíjese, estaba diciendo, estoy más allá de lo humano, me salí de lo humano, ahora estoy del lado, digamos, de la luz. Hiranyakashipu estaba del lado de la oscuridad, pero ambos eran no humanos, estaban fuera de ese medio. Y por eso hacía falta un equilibrio. Un mundo de Prahlats no sirve. Un mundo de Hiranyakashipus no sirve. Tiene que ser el medio. Pero los medios siempre se van de centro. Y ahí es donde aparece Vishnu. Por eso en el Bhagavad Gita dice, Vishnu en forma de Krishna le dice a Arjuna, cada vez, le dice así. Cada vez que el Dharma se pierde, viste, que se pierde el equilibrio, que aparece uno que se vuelve muy malo o muy bueno, yo aparezco y restablezco el equilibrio. Fíjese. Hiranyakashipu, exasperado, ordenó a las serpientes que se lanzasen contra su hijo rebelde y le dieran muerte, mordiéndole con sus emponzoñados dientes. Le quiso, matar con veneno. Entonces, las grandes serpientes, como por ejemplo Kujaka, Takshaka, que es muy famosa, Andaka, Andaka para acá o Andaka para allá, que poseían un veneno fatal, mordieron al príncipe en cada parte de su cuerpo. Pero él, conservando fijos sus pensamientos irrevocablemente en Krishna, no experimentó ningún dolor por sus heridas. Abismado en la meditación extática de aquella divinidad. El tipo estaba centrado en Krishna o en Vishnu, es decir, en la energía equilibrante del universo. Entonces, como le digo, por más que le hicieran doler, no le hacían sufrir. Esa es la ventaja de estar más allá de lo humano. Así, tampoco Hiranyakashipu tendría sufrimiento, porque también había pasado más allá del dolor. Del sufrimiento. Las serpientes se dirigieron al rey y exclamaron, nuestros dientes se han roto, la fiebre se ha apoderado de nosotras y el temor anida en nuestros corazones, pero la piel del joven ha quedado intacta. Busca, oh monarca de los Daityas, otro expediente, o sea, busca otra manera. Fíjese, se le rompieron los dientes, les dio fiebre, es decir, cuando uno intenta matar a un mártir, fijémonos también en los relatos, en las películas, cuando el malo intenta matar al bueno, no al bueno intermedio, hay una especie de conmoción, no solo entre los seguidores del malo que están también mirando ahí, sino el malo mismo. Primero que se mira en los ojos del contrincante, como le pasaba a Neo con el señor Smith en Matrix, en la batalla final, sino que además al mirarse se descubre aún igual. Él descubre que es el mismo y además sabe que va a su propia muerte, porque al intentar matar a aquel otro va a nivelarse, porque el intentar matar a ese Prahlad es tomar algo de ese Prahlad también. Cuando ese imperio romano mata al mártir, está tocando algo, lo está tocando al mártir, lo está toqueteando, y al tocarlo el mártir lo mancha, le transmite algo de ese otro extremo y lo obliga a nivelarse. Es muy loco, es como cuando Gandhi decía que lo que había que hacer era provocar al imperio inglés, al imperio británico, haciendo esas marchas y dejar que les peguen, por ejemplo. Entonces uno dirá, pero ¿y por qué no pegarles a ellos y ya está? No, porque si les pegas a ellos sos muy humano, que es lo que haría un humano. En cambio, dejarse matar es algo que no haría un humano. Entonces cuando te dejas matar, tenés el mismo poder que tiene el otro. Y lo partís al medio, porque obligás al otro a bajarse del caballo, obligás al otro a reconocerte como un igual, a tomar en cuenta ese otro polo que se había perdido. Por eso es tan potente la fuerza del sacrificio. Cuando alguien se sacrifica,
deja perplejo al otro, que el código del otro era asusto a, ¿no? El que tiene el poder, el dictador, asusta a, con el terror, con el miedo. Entonces, en este caso eso se revierte, porque encuentra a alguien que no tiene miedo, no le tiene miedo, porque no es humano. Entonces obliga a los dos a humanizarse, los dos se humanizan. Se vuelven con la energía de Vishnu, al medio. Dice, «Oh elefantes de los cielos», exclamó el demonio, o sea, Hiranyakashipu, «unid vuestros colmillos». Usted dirá, elefantes en el cielo, ¿cómo es eso? Bueno, los hindúes tenían un mito de que en tiempos antiguos los elefantes volaban. Usted dirá, eso es un peligro. Y sí, porque no es lo mismo que un pajarito le defeque a usted y le cae una cosita ahí en la cabeza a que le defeque un elefante. Si le defeca un elefante, no hay paraguas que valga ahí, ¿eh? Usted queda enterrado bajo una montaña hasta que alguien lo rescate. Así que eso no duró mucho. No me acuerdo por qué fue, pero le quitaron las alas, por suerte, para todos nosotros. Porque además, imagínense, viene un elefante y se posa en el tejado de su casa. O 17 elefantes, o 5 elefantes. Se le desmorona todo. No hay árbol que aguante, además, tampoco. Entonces, no es práctico bajo ninguna perspectiva. Mejor que estén en África y caminando. Entonces dice, «Oh elefantes de los cielos», exclamó el demonio, «unid vuestros colmillos y destruid a aquel que abandona a su padre y conspira con sus enemigos. De esta manera nuestros descendientes son a menudo los agentes de nuestra destrucción, lo mismo que el fuego consume la madera de donde brota». Es decir, el fuego, si uno mira, pareciera, cuando se enciende una madera, que nace de la madera. Vio que parece salir como si fuera una especie de flama de algo que sale como despedido de la madera, que en realidad son los gases que despide la madera con el calor, o los líquidos que se vuelven gases, se volatilizan. Pero da esa sensación, es como que la madera es consumida por la energía que vivía dentro de ella. O sea que está diciendo que un Hitler o el jefe suyo que lo tortura lleva dentro de sí la semilla de su propia destrucción. Él mismo va a generar en su progenie, es decir, en los que tiene cerca, alguien. Va a generar un Prahlad, tarde o temprano. Tarde o temprano aparece un Prahlad que es la horma del zapato de ese. Pero claro, el Prahlad es un tipo que tiene que estar dispuesto a morir. O sea, tiene que ser de la misma estatura que el Hiranyakashipu de turno. Dice, «El joven príncipe fue entonces atacado por los elefantes de los cielos, tan gigantescos como los más altos montes. Le arrojaron por tierra, le pisotearon y le hirieron con sus colmillos. Pero él persistió en mantener su pensamiento fijo en Govinda, en Krishna». Govinda es otro nombre de Krishna, que significa el que da placer a las vacas. Go significa vaca, porque Krishna era un pastor de vacas. Y los colmillos de los elefantes se embotaron contra su pecho. O sea, directamente no podían perforarlo. Prahlad resistía todo. Estamos hablando de una manera metafórica de que el mártir soporta todo dolor porque no sufre y porque sabe de qué va la cosa y con qué intención lo hace. Y está, digamos, como dice ese Salmo, el 91, dice, «Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso». Y sigue hablando de que nada te hará daño, digamos, ¿no? Bueno, un poco se trata de eso, estar más allá de cualquier daño, de cualquier efecto. Esto es lo que le pasa a aquel que va hacia la luz, digamos, más allá de lo humano. El joven príncipe fue entonces, bueno, esto ya lo leímos, dice, «Los colmillos de los elefantes tan duros como el diamante se han embotado. Mi único medio de defensa es invocar a Janardana», que es otro nombre de Krishna, «contra sus temibles ataques», exclamó el príncipe Prahlad dirigiéndose a su padre, como diciendo, «Todo lo que me hagas, me podés torturar, cortar en pedacitos, podés ser el dictador del país, tener todo el ejército, hacerme lo que quieras, pero yo no soy un hombre, a mí no me importa si pierdo familia, posesiones y hasta mi propia salud. Yo estoy amparado en algo más grande y sé que voy a morir. Y lo que es más, no me importa porque tengo una noción atemporal, una noción
apersonal, ¿no? De totalidad. Entonces ya no pienso en mi persona, por lo tanto, haz lo que quieras conmigo. Esa noción está aquí caracterizada como su devoción a Krishna. Y el rey dijo a sus satélites, a sus súbditos, que se vayan los elefantes y que el fuego le consuma. Y tú, divinidad de los vientos, atiza las llamas a fin de que ese miserable sea devorado. O sea, llamó a dioses como Agni, dios del fuego, y al dios del viento para que justamente avivara el fuego y no lo dejara apagar y lo quemasen a Prahlad. Los Danavas elevaron alrededor del príncipe un alto montón de leña y encendieron el fuego para quemarle como su dueño les había ordenado. Prahlad, el niño, exclamó: «Oh padre mío, este fuego, aunque atizado por los vientos, no me quema. En torno mío diviso los cielos, frescos y embalsamados con lechos de flores de loto». Es decir, el mártir está en otro lado. O sea, lo podés matar, lo podés torturar, haces que un león lo vaya comiendo de a poquitos, pero está sonriendo, porque su felicidad la puso en otra parte. Eso es lo más poderoso que existe y conmueve a cualquiera, porque, como le digo, usted y yo tenemos límites. Que no nos toquen, no sé, al ser querido, que no nos toquen, si nos quieren matar, bueno, nos podemos hasta dejar matar, pero que no nos lastimen. Porque una cosa es que lo maten a usted y otro que lo dejen cuadripléjico para el resto de su vida, por ejemplo. No sé, o ciego, sordo, arruinado. Bueno, quien no tiene ese límite está como Prahlad. Es lo más poderoso que existe e impacta a cualquiera. Entonces uno pone un Prahlad en el medio de la cárcel, en el medio de una guerra, en el medio de la zona más corrupta que exista, ante el tipo más poderoso, despótico y cruel del mundo, y Prahlad lo toca, le toca el corazón al tipo. Es verdad que el tipo puede matarlo en un segundo, puede decir maten a Prahlad, punto, listo. Y aparecen 25 Prahlad más, 100 Prahlad más, 1000 Prahlad más, hasta que el tipo afloja. Esa es la fuerza de Vishnu. Es imparable, es la fuerza equilibrante del universo. Lo decía Heráclito, que consideraba que el arjé de todas las cosas, la energía original, el principio fundamental, era el fuego. Y era la lucha, la contienda, la guerra entre opuestos. Entonces no puede haber mucho tiempo un polo solo. Si estamos en el medio, sí, porque hay una alternancia cortita entre los dos polos. Uno es un poquito bueno, un poquito malo, un poquito bueno, un poquito malo y ya está. Pero si uno se empieza a volver más malo, más malo, más malo, más malo, más malo, muy malo, totalmente malo, o muy bueno, un poquito bueno, más bueno, más bueno, más bueno, más bueno, muy bueno, totalmente bueno, aparece el otro polo. Porque necesita equilibrarse. Y ahí se da la lucha de, no sé, Cristo contra el anticristo, ¿se da cuenta? Entonces, dice, entonces los brahmanes, que eran hijos de Bhargava, ilustres sacerdotes que recitaban el Samaveda, uno de los 4 Vedas, dijeron al rey de los Daityas: Señor, reprime la cólera que te arrastra contra tu propio hijo. ¿Cómo hallaría la cólera un lugar en la mansión de los dioses? Los hijos de Bhargava era un avatar que cargaba un hacha, si no me equivoco, que Bhargava, si no me equivoco, es Parasurama, ¿no? Que es Rama con una Parasu, con un hacha. Entonces se le llamaba también Bhargava, o no me acuerdo si era hijo de Bhargava, pero era por ahí el tema. Era un brahman que había tenido que coger un arma, que los brahmanes no usan armas, pero este brahman, para vengar a unas personas, creo que eran sus propios hijos, tuvo que coger un hacha y matar a un montón de culpables, digamos. Y ese lugar donde fueron muertos fue Kurukshetra, el lugar donde luego se desarrolló la guerra del Mahabharata, donde se enfrentaron los Pandavas con los Kauravas, y de ahí salió el Bhagavad Gita. Entonces, dice, le dan este consejo: Señor, reprime la cólera que te arrastra contra tu propio hijo. ¿Cómo hallaría la cólera un lugar en la mansión de los dioses? Lo quieren humanizar, lo quieren bajar de nivel, quieren ver si puede volver al redil. Pero Hiranyakashipu, como tantos otros, ya está muy lejos, ya no tiene regreso.
Ha cruzado la frontera de lo humano, no le interesa regresar a lo humano. Tiene que pasarle algo muy radical para que el tipo regrese. Entonces ahí es donde se dan estas necesidades fuertes. Vamos a escuchar un audio cortito que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa para que, podamos conseguir esta bibliografía y sobre todo estos materiales que tienen sus costos y que cuesta a veces adquirirlos. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Entonces los brahmanes, hijos de Bhargava, dice, nosotros seremos los instructores de este niño, le enseñaremos a ser sumiso y a trabajar con celo en la destrucción de tus enemigos. La juventud es la época de los grandes errores, lo querían disculpar. No es preciso que un niño te irrite de esta manera. Vio que a veces se buscan así como reflexiones, como no debo engancharme tanto con esto, no debo enfadarme tanto con tal persona, pero cuando uno se va demasiado al extremo de la obsesión por la depresión, la obsesión por la persona, la obsesión por la religión, y aparece el otro que está también en el otro polo de la obsesión, y aparece un mediador que intenta como decir, momento, chicos, ¿para qué se van a pelear? Si podemos ser amigos, a que tienen algo en común seguro. Por ejemplo, los dos tienen 2 piernas, o no, una cabeza, ¿son iguales o no? Y resulta que no, ninguno de los dos. En realidad lo miran con odio al mediador y lo quieren matar. No les interesa. Como esas ranas que iban sobre un tronco a la deriva por un río. Eran 3 ranas. Una dice, a mí me parece que lo que mueve el tronco es la corriente del agua. Otra rana dijo, a mí me parece que lo que mueve es el viento. El viento es el que empuja el tronco. Y la tercera rana dijo, a mí me parece que las dos tienen un poquito de razón, porque sí, es la corriente, pero también es el viento. ¿Y qué hicieron las otras 2 ranas? Las 2 primeras se pusieron de acuerdo y arrojaron a la tercera al agua. Porque los 2 polos no quieren el medio. Justamente necesitan irse todavía más al polo extremo para provocar el extremo total del otro y así tener un colapso, ¿no? Una apocatástasis, justamente una disolución total a través del choque con el otro, y ahí viene la calma. La famosa calma después de la tormenta que se dice que está reflejada en el Bija Mantra Hum. Cuando uno dice, por ejemplo, Hum, se dice que ese es el sonido que ocurre después. Imagínense una guerra con escudos, espadas, metales golpeándose, gente gritando, todo, y cañones disparando si estamos más en épocas modernas. Y todo, desde luego, cuando mueren todos y quedan los 3, 4 que sobrevivieron, viene una calma absoluta. Ese es el Hum, ¿no? El Bija Mantra. Entonces, solicitado, dice, si se niega a escucharnos, dicen los hijos de Bhargava, y abandonar la causa de Hari, ellos quieren disuadirlo, adoptaremos medios infalibles para darle muerte. ¿No? Ellos mismos se ofrecen, como diciendo, si no reaccionan, nosotros mismos nos ocupamos. Solicitado de esta manera al rey de los Daityas por los sacerdotes, ordenó que el príncipe fuera liberado de las llamas. De regreso en la morada de su preceptor, Prahlada mismo, en sus momentos de ocio, daba lecciones a los hijos de los demonios. O sea, no solamente no cambió, sino que encima ahora le predicaba a los otros, a los hijos de los demonios. Acuérdese, usted dirá, ¿cómo convencía a los hijos de los demonios? Y porque cuando uno es no humano, es muy atractivo. Por eso el muy malo nos atrae tanto como el muy bueno. Porque son los dos inalcanzables. Y los dos se la juegan. Al malo no le importa morir y al bueno no le importa morir. Pero a usted sí. Al malo y al bueno no le importan perder todas sus posesiones o que le destruyan el cuerpo o medio cuerpo. A usted sí. Entonces, eso es lo que hace
a un superhéroe o a un archivillano. Entonces dice, él le decía así, fíjese, Prahlad le decía a los otros niños, hijos de los vástagos de Diti, o sea, Daityas, porque los demonios estos eran Daityas y Danavas. Tenía la costumbre de decirles así, oíd de mí la verdad suprema, es la única cosa a la que debemos tener apego, la única que aquí abajo conviene desear. El nacimiento, la infancia y la juventud son comunes a todas las criaturas. Llega enseguida una decadencia gradual e inevitable que termina en la muerte de todos los seres, hijos de los Daityas. Esto es manifiesto para todos vosotros y para mí. Los textos sagrados garantizan que los muertos renacen y que no puede ser de otro modo, pero la producción no puede tener lugar durante tanto tiempo, como la concepción y el parto sean las causas materiales del nacimiento. Durante igual tiempo, estad convencidos, el sufrimiento es inseparable de todo periodo de la existencia. Les está diciendo, fíjese, un poco traduciendo esto, que si te quedas de humano, vas a sufrir siempre, porque estás en un medio y ahí surge el tiempo, surge el miedo. Entonces les está proponiendo, dejen de ser humanos, váyanse para el lado de cruzar la frontera, sean un mártir, sean un testigo, ¿no? Que es lo que está haciendo Hiranyakashipu, pero para el otro lado. Él les está proponiendo esto. Acuérdense que Prahlad es como un Narada, que les propone también abandonar el mundo a los hijos de Daksha, ¿se acuerda? Y Daksha, por otro lado, quiere la complejidad, quiere más hijos, más problemas, más cosas, quiere un Hiranyakashipu a la larga. Entonces, Prahlad son las dos energías que nos tiran para un lado y para el otro. Las dos nos quitan de lo humano. Si sos muy malo, no sos humano. Si sos muy bueno, no sos humano. Sabemos, por cierto, que ser humano duele. Ese es el problema. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de trascender lo humano. Por eso nuestros héroes más famosos y más queridos son no humanos. Un Aquiles que decide morir en la guerra de Troya por la fama y la gloria es no humano, porque usted no lo haría, ni yo tampoco, o quizás sí, no lo sabemos, pero Aquiles lo hace, sin dudarlo, y Héctor también, ¿se da cuenta? Entonces dice, ¿dónde estamos? La vida es inseparable del dolor, del sufrimiento. En su inexperiencia, el ignorante se imagina que la exención del hambre, de la sed, del frío y de los demás dolores constituye el placer. O sea, cuando uno es humano, piensa que, bueno, si como todos los días, tengo calefacción y más o menos dinero para comprarme lo que me gusta y un poco de amor, ya está, estoy bien. Y en realidad, las propuestas de las tradiciones místicas es ir más allá. Y fíjese que el camino de los hindúes es tan particular que nos dice que ser como Hiranyakashipu, o sea, supremamente malo, es un camino para alcanzar a Dios. ¿Por qué? De nuevo, porque usted está tocando lo inconsciente. Se está yendo de lo humano, se está metiendo en lo inconsciente. Y la única manera de que nuestra vida tenga sentido profundo es trascender lo humano. Y usted lo trasciende desde una psicosis hasta una santidad. Es lo mismo. Lo que pasa que la gran diferencia está en si usted mantiene una atalaya, ¿no? Una especie de puerto en su ego, por así decir, de manera que cuando usted toque el mundo del testigo, del mártir, de Prahlad, o usted toque el mundo de Hiranyakashipu, en algún momento pueda volver al centro y seguir siendo humano con toques de lo divino. Esa es la idea del regresado, ¿no? Es la idea del bodhisattva, de aquel que regresa a la vida cotidiana con todo eso. Dice, ¿dónde estábamos? Pero en verdad esa exención es penosa, dice. O sea, vivir así, prodigándote algunos placeres, es penoso, dice. Porque el sufrimiento produce placer a aquellos cuya vista está oscurecida por la ilusión. Del mismo modo que la fatiga sería un goce para los miembros incapaces de moverse. Nuestro cuerpo miserable, es un compuesto de diversos humores.
esta es una característica a veces de algunas escrituras que empiezan a denostar al cuerpo, no porque el cuerpo sea malo, pero es como que te quieren decir, lo van desarrollando como si no te bañas por más de un día olés mal, las heces, la orina, el sudor huelen mal y son horribles, el moco, el pus es asqueroso, y empiezan así: ¿te gusta esa mujer hermosa? Bueno, si esa mujer hermosa no se baña por 2 días, huele mal. Y dentro de su, no sé, si se enferma de no sé qué, escupe pus, qué sé yo. Cosas así. Y va a envejecer, y cuando envejezca va a ser horrible. Entonces, todo ese tipo de reflexiones no tienen como fin odiar al cuerpo. Tienen como fin equilibrar un exceso, ¿no? Que se ha ido demasiado para el lado de valorar en exceso al cuerpo. Entonces dice, ¿dónde está su belleza, su gracia, su suave olor y demás cualidades estimables? Las del cuerpo. El insensato que se prenda de un cuerpo formado de carne, sangre, de podredumbre, de huesos y médula, será presa del infierno. Aquí está lo que yo le digo. No se trata de que uno no le guste esa mujer o no le guste ese hombre, sí, y que no haga el amor, sí, también. El tema es que no considere que eso es la cosa. Cuando uno considera que eso es la fuente del placer de la vida, bueno, se quedó corto, muy corto. Y eso le trae toda clase de sufrimientos, porque además es algo muy perecedero. La belleza se va volando, ¿no? No solo por la edad, sino porque, no sé, la persona que usted conoció hermosa y bella o bello, quizá lo era porque ese día se produjo mucho. Y mañana, cuando ya se acostumbra a estar con usted, no se va a cuidar tanto. Entonces esa belleza tampoco va a estar tan así como aquel día o como esa noche. Entonces la sensación agradable que causa el fuego es efecto del frío, dice. Es decir, claro, te agrada estar al lado del fuego y calentarte. ¿Por qué? Porque estuviste en el frío y ahora te da calorcito. Si no, el fuego no te gustaría. Si hiciera mucho calor, el fuego te molestaría. Entonces lo que está diciendo es, fíjese, dice, la del agua procede de la sed. O sea, el agua no es agradable de por sí, es porque tenés sed. La de los alimentos del hambre y así sucesivamente. Todos los objetos derivan el agrado que producen de la cualidad contraria. Es decir, cuando uno carece de, bueno, eso te lo provee. El tema es que no te lo provea solamente una cosa y una cosa demasiado simplona, como es el cuerpo. La idea es que además de que disfrutes de eso, tengas una noción de totalidad, ¿no? Un reposar en el ser, en el silencio, y que encuentres también ahí un placer con mayúscula. Entonces después el placer de un helado, el placer de caminar, el placer de hacer el amor, forman parte de las ramas y ramitas de ese gran placer. Pero si te falta el otro gran placer, te vas a desesperar por estos placeres y los vas a valorar en exceso, porque tenés frío, ¿no? Porque tenés hambre, no estás saciado, entonces te desespera cualquier cosa y vas ahí corriendo como un desesperado. Dice, el hijo de los Daitias, que toma una esposa, todo esto lo va diciendo Prahlad, no hace más que introducir la miseria en su seno, porque el efecto de una criatura viviente es una espina clavada en su corazón. Y aquel que posee tesoros en su casa se ve perseguido en cualquier lugar que los tenga, como que te los quieren robar, por el temor de que se pierdan, se quemen o los roben. Hay pues un gran pesar en haber recibido la vida. Muriendo el hombre está sometido a las torturas infligidas por el juez de los muertos y a los dolores de un nuevo nacimiento. Los hindúes tienen esta idea de que hasta que no resuelvas este tema vas a nacer un montón de veces. Es decir, llevémoslo a la vida cotidiana, hasta que no toques a lo largo de tu vida con el silencio, con el placer de ese estado de ser, bueno, vas a una y otra vez recaer y recaer y recaer en sufrimientos. Esos son reencarnaciones, es una manera de decir reencarno. Y también, si uno lo quiere ver post-mortem, bueno, también puede verse así. Uno va a volver y volver y volver hasta que encuentre un placer con mayúscula, algo que no te obligue a desesperarte por, ¿no? Y caer en la misma de siempre. Es como la persona que cae, dice, por ejemplo, no sé, viene una mujer y dice cosas como, a ver, ya le digo, ahí.
Vos sabés que estuve con Roberto la última vez y la verdad que sufrí un montón. Entonces finalmente lo dejamos, ¿viste? Y ahora que estoy mejor, lo conocí a Juan. Pero vos sabés que es igual a Roberto. Me pega como Roberto. Yo no sé, yo tengo un imán para atraerlos. Y te digo que estoy saliendo al mismo tiempo con Gonzalo. Y Gonzalo, la semana pasada ya empezó a pegarme también. ¿Se dan cuenta lo que le digo? Uno tiende a repetir la historia. Eso es reencarnar. Reencarnar significa repetir lo mismo una y otra vez. No necesita uno morirse físicamente. ¿Y por qué esa mujer repite el mismo patrón? Sencillamente porque el único placer que conoce es ese. Entonces no conoce nada más. Si conociera algo más, ese placer, esa dinámica, se marchitaría ante lo otro, que no es el caso, porque por eso sigue buscando lo mismo. Es como si usted come comida desagradable y fea porque no tiene a mano una comida más rica y sabrosa. Si alguien le da una comida rica y sabrosa, usted va a dejar de comer porquerías, porque empieza a disfrutar de algo bueno. Entonces dice, os digo en verdad, dice Prahlad, que en el océano del mundo, en este mar tan abundante en aflicciones, Vishnu es nuestra única esperanza. Si alegáis que no conocéis absolutamente nada de estas cosas, si decís, somos niños, el espíritu encerrado en nuestros cuerpos es eterno, el nacimiento, la juventud y la decrepitud son propiedades del cuerpo y no del alma, os engañáis a vosotros mismos. En su juventud dicen los hombres, todo esto sigue diciendo Prahlad, soy demasiado joven todavía, cuando llegue a viejo haré cuanto sea necesario para el bien de mi alma. Y más tarde dicen, soy viejo, ¿cómo podría ahora que mis facultades me abandonan realizar lo que quedó inacabado cuando mi fuerza era completa? ¿Se da cuenta? Es lo que le llaman hoy, creo que es la procrastinación, que es postergar simplemente, dilatar las cosas. Uno dice, había una viñeta que siempre cuento que la vi hace muchos años en una revista y ponía, era un niño recién nacido, dice, demasiado bebé para meditar. Luego era un niño de unos 7, 8 años, jugaba con los amiguitos y ponía demasiado entretenido para meditar. Después se ponía de novio porque era más grande con una chica y ponía demasiado enamorado para meditar. Después se casaba, tenía muchos hijos y tenía que trabajar y ponía demasiado ocupado para meditar. Luego era anciano con un bastón temblequeando y ponía la frase demasiado viejo para meditar. Y la última era una lápida donde ponía dentro de la lápida demasiado tarde para meditar. Entonces a veces pasa así. Uno tiende a decir, por eso Prahlad les advierte a estos niños, no me vengas con cosas tipo todavía no, más adelante, soy un niño, estoy en época que tengo que jugar, ya más adelante lo veré. Uno como adulto dice las mismas cosas. No, todavía no estoy preparado. Cuando me jubile, cuando, no sé, los niños no sé qué, se vayan a vivir solos, cuando, no sé, vengan las vacaciones. No, porque un poco también es como decía Jesús en una de sus historias, que había un tipo que había acumulado mucho grano, mucho dinero y posesiones, y pensaba, con todo esto, lo que voy a hacer, qué sé yo. Y esa noche, decía Jesús, al tipo se lo lleva a la muerte. Y el tipo no lo pudo prever eso. O sea, si hubiera tomado recaudo, si hubiera hubiera contemplado la idea de la muerte, hubiera actuado de manera diferente. Y esto es igual. Si uno actúa de tal manera que pospone, no solamente quizás se muera antes, sino que aunque siga vivo, no va a tener fuerza, ni ganas, ni energías. Hay un momento para cada cosa. Y cuando se puede hacer, hay que hacerlo. Vamos a escuchar ahora un Bhajan que nuevamente es Namaste Narasimhaya, ya que el protagonista de esta historia es Nrisimha, que ya va a aparecer. Voy a poner una melodía de fondo para preparar aquí una pequeña guitarrita y tocar este Bhajan. Ahí va, vamos a poner la música y ya venimos.
Por aquí estamos. Bueno, este Vayan dice Namaste Narasimhaya, que es reverencias a Nrisimha, y habla de esta dinámica de Prahlad y de Nrisimha, los dos archi enemigos. Vamos a poner aquí una música de fondo. Va a ser una versión un poco heavy, a ver qué tal, ya que la historia lo amerita. Namaste, Narasimhaya.
eso fue una versión medio heavy, pero bueno, tengamos en cuenta que el personaje es un personaje muy intenso y la dinámica entre ambos es una dinámica muy, muy potente. Vamos a escuchar un audio que nos cuenta cómo participar de nuestro grupo de Telegram para aquellos que quieran sumarse. Un grupo muy interesante, lo recomiendo. Ahí va, a ver. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices: hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente Te va a gustar. Y bueno, aquí llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Vamos a encontrarnos en la siguiente ocasión para seguir hablando de este Hiranyakasipu, de esta dinámica que nos toca vivir a veces, muchas veces a lo largo de la vida. Y bueno, no sé si nos llevará 1 o 2 emisiones más, pero ya terminaremos esta temática recorriendo este Vishnu Purana. Que bueno, recomiendo mucho esta lectura de estas, entre comillas, mitologías hindúes, ya que están muy vigentes si uno las examina bajo este prisma, digamos, psicológico o interno. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la siguiente ocasión. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!